Entonces empieza la primera persecución a manos de Nerón. Nerón incendió Roma y Nerón acusó a los cristianos. 10 de 14 distritos se quemaron, de modo que la gente estaba enojada contra los cristianos. Nerón manejó la comunicación, él tenía el poder de decir algo, bueno, y todos escucharían a Nerón. Sí, y los cristianos, siendo perseguidos, ellos no tenían una voz oficial, digamos. Entonces, cuando Nerón decide castigar a los cristianos, la gente lo apoya. Y es terrible porque los cristianos fueron encendidos como antorchas humanas en las ciudades, en las calles. Ellos lo han puesto como teas ardientes y iluminaban la noche. Entonces eh, Nerón creó la persecución a los cristianos y fueron quemados ellos como antorchas. En la segunda persecución tenemos a Domiciano, que empezó la persecución a los judíos, pero en el pensamiento de Domiciano, judíos y cristianos estaban entrelazados en su creencia. Entonces, cuando los judíos deciden no pagar el impuesto a Júpiter Capitolino, él también empieza la persecución contra los cristianos, porque estaban traicionando a la patria al no adorar a su Dios. Luego viene Plinio el Menor. Plinio el Menor quiere resolver la pérdida que estaba sufriendo el paganismo respecto al cristianismo. Cada cristiano era enjuiciado y preguntado 3 veces si renunciaba a su fe. Entonces, para Plinio este era el método: pregúntesele 3 veces si renuncia. Si no renuncia las 3 veces, sería ejecutado. Pero Trajano le aconseja no oír a testigos anónimos y que se pida a los cristianos adorar a los dioses. En primer término, no iban a ser acusados falsamente, eso estaba bien, pero lo otro que no iban a hacer los cristianos era adorar a sus dioses, ¿verdad? Entonces continuó por un tiempo más esta persecución. Es así que el año 115, uno de los mártires es Ignacio de Antioquía, de quien hemos hablado en una anterior lección. Él fue arrojado a las fieras en el Coliseo. Luego, en el 117 al 138, tenemos a Adriano. Él publicó un edicto contra los excesos que se cometían, ¿verdad? Pues si se estaba persiguiendo a los cristianos, entonces se estaba buscando la manera que ellos nieguen su fe, que vayan en contra de sus principios, etc. Entonces, cuando Adriano publica su edicto contra los excesos, los cristianos muestran mucho progreso en la economía, en la familia, en su sociedad. Hace bien entonces al imperio. Luego, más adelante tenemos a Adriano Pío. Adriano Pío fue aún más tolerante, pero eso no significa que no hubo persecución. Los mártires de su tiempo, de Adriano Pío, eran llevados adelante por turbas locales, como el caso de Policarpo de Esmirna. Entonces, las persecuciones dependían de las condiciones locales y de la actividad de los gobernantes de las provincias. Si recuerdan, el libro de los Hechos nos muestra cómo Pablo, Pedro, ellos no eran investigados directamente por la cabeza romana, sino por los gobernantes de las regiones. Eso sucedía aún en tiempos de Adriano Pío. 161 a 180 tenemos nosotros a Marco Aurelio. Este hombre era un estoico. El estoicismo entonces tiene relación, ¿no?, con los dioses. Él, siendo un estoico, no cree en la inmortalidad. Él cree que la perfección se adquiere en esta vida, se perfecciona en esta vida. Él introdujo espías
para acumular evidencias entre los cristianos. La persecución de Marco Aurelio alcanzó aún al famoso Justino Mártir, entonces en tiempos de Marco Aurelio. Las catástrofes que sucedían en Roma, Marco Aurelio lo atribuía a los cristianos para manipular a la gente y decir que era culpa de haber abandonado a sus dioses y de hacerse cristiano. Entonces, quienes apoyan esta idea duramente son Séptimo Severo, del 193 al 211, él continúa el legado de Marco Aurelio, y de 235 al 238 Máximo también continúa el legado de Marco Aurelio respecto a las persecuciones. El 249 al 251 está Decio. Él buscó la estabilidad política a través de la lealtad a los dioses. Llamó a la gente ante sus autoridades, ¿no? Llamó a la gente que vengan a sus autoridades, toda la gente, y que confiesen públicamente su lealtad al imperio. Y cuando venían entonces a esta confesión, también les decían que sacrifiquen a los ídolos del imperio. Pero ese era el punto en que los cristianos se rehusaron, ¿no?, a sacrificar a los ídolos, y muchos fueron martirizados. El martirio de los cristianos concluye el 1 de abril del 251, ¿sí?, que llevaba adelante Decio. 253 al 260 está Valeriano, fue tolerante con los cristianos, pero una secuencia de calamidades le convenció que los cristianos deberían ser castigados. Luego, desde el 260 al 303 hubo cierta tregua de la persecución, pero el 303 se desata la furia con Diocleciano. Él tenía la idea de restaurar la fortuna del Estado porque ellos estaban con graves problemas económicos. Entonces él basó su idea de volver a la antigua religión del Estado, y los cristianos se vuelven enemigos públicos. Diocleciano ordena destruir edificios, lleva a la cárcel a los obispos y a los ancianos de las iglesias, les da la alternativa de renunciar, pero como no lo van a hacer, entonces la persecución, especialmente en Oriente, fue brutal. En Occidente, Maximiliano obedeció y ejecutó al pie de la letra las órdenes de Diocleciano en Italia y África, pero Constancio rehusó dar muerte por temas religiosos, y así que podemos decir que los cristianos estaban a salvo en Galia, Gran Bretaña y España. El año 305 termina la persecución con la abdicación de Diocleciano, y luego le sucederán Licinio y Constantino en el año 313, y de ellos vamos a hablar un poquito más adelante, porque aquí hay un cambio entonces en el cristianismo también.